a que es importante que revisen los documentos. De momento hay una carpeta creada en la plataforma para el inicio de clases. Están ahí los documentos que hay que seguir. Emanuel, yo voy a enviarte a ti personalmente ya todos los documentos que necesitas llenar para las clases. No sé si es que de pronto, bueno, quizás, bueno, aquí está Lía, está Edgar, que ustedes ya respondieron para lo del regreso. Sin embargo, hay los otros chicos que no confirmaron. Sí es importante que hagan esto para que podamos nosotros también programar y definir el número de personas para las clases. Em, en todo caso, igual, todo el material se les va a entregar si es que de pronto no van a la presencial, a que hagamos el seguimiento y veremos una estrategia para que puedan igual cumplir con todos los resultados de aprendizaje, ¿ya? El día de hoy está pendiente el finalizar la retroalimentación de las recetas. Como recomendación yo les doy que si es que para las clases prácticas ustedes necesitan las recetas como tal, para poder realizar un seguimiento, pueden imprimirlas y colocarlas en un folder de plástico para que puedan manejarlas durante las clases. Ahora, los ingredientes o los productos se va a entregar de forma individual, algunos y otros que, como les había comentado, habrán algunas preparaciones que quizás vamos a tener que colocarlas no en grupos, sino en parejas. Entonces, estratégicamente y veremos con qué persona podemos trabajar, guardando obviamente todas las consideraciones de seguridad y iremos desarrollando la clase. Entonces es importante que ustedes hagan una revisión antes de cada una de las clases, ¿no es cierto?, para poder responder de la mejor manera. Ahora, la siguiente semana, o sea, el día lunes que tenemos la primera clase práctica, vamos a realizar limpieza de cerdo, de cordero y de lomo fino, ¿sí? Son los tres géneros carnes rojas que vamos a revisar. Entonces, el chico que hizo el video conmigo, quizás hasta el día de mañana ya me envíe el video de estos tres géneros para yo poderles cargar a ustedes y que ustedes puedan observar antes de la clase, ¿sí? Puedan observar. Sin embargo, les pido que ya podemos hacer una revisión de los videos que yo les había cargado de la web o revisar el material que tenemos de las primeras clases para recordar de alguna manera, ¿no es cierto?, las técnicas de limpieza de estos tres géneros. ¿Ya? Esta va a ser la primera clase, vamos a ver cómo nos desenvolvemos y según eso entonces vamos a tener una estrategia ya para la siguiente semana en donde ya vamos a elaborar nuestras primeras recetas y aplicar las técnicas del rostizado que es la primera técnica que vamos a revisar, ¿verdad? Entonces quería con ustedes terminar de revisar, nos quedamos creo que en frituras, ¿verdad? Parece que fue frituras, si me recuerdan. Sí, déjeme ver. Ya abro los documentos. Mm,
Porque estoy en clase. ¿Me siguen? ¿Encontramos? Sí, No. creo que nos quedamos en el magre de pato. Ah, ya, magre de pato. Ok, la siguiente semana, la quinta semana, tenemos entonces frituras. Ya vamos a practicar o realizar los dos tipos de fritura, fritura profunda y fritura superficial, perdón. En el caso de la superficial, vamos a realizar la milanesa de res, ¿verdad? Recuerden que parte la idea es que todos los géneros que nosotros realizamos limpieza luego se van a aplicar en las diferentes cocciones. Entonces vamos a tener para la milanesa un corte, ¿no es cierto?, de primera categoría, en el caso del lomo de res, que necesita poco tiempo de cocción, que es perfecto para aplicar este tipo de cocciones, ¿no es cierto? Cortas, es una fritura corta y que necesita también poca grasa. Recuerden que vamos a trabajar empanaduras, ¿no es cierto?, rebozados. Siempre en el caso de la milanesa vamos a tener una panadura 3 tiempos, harina, huevo, miga, ¿no es cierto?, para poder realizar la fritura. La guarnición era nuestro rosti de papas, que es similar a un crocante, podríamos decir, de papa que se coloca en el horno. Ya recuerden que para esta preparación íbamos a rallar la papa cruda, mezclarle con el tomate seco, con el choclito, pimiento rojo, teníamos jamón, ¿no es cierto? Y todo esto incorporamos, sal, pimienta, y luego vamos a cubrir con queso y llevar esto al horno. La idea es que el propio almidón de la papa sea suficiente para poder incorporar todos los ingredientes. Al final quedan como pedacitos de papas crocantes, ¿no es cierto? Pero a la vez vamos a tener, por ejemplo, el queso que nos va a aportar humedad y va a darle ese toque al final. Esta guarnición podemos hacerla redonda, podemos hacerla cuadrada, podemos hacerla rectangular, cortarla luego, ya como ustedes prefieran, ¿no es cierto?, cortarla el momento de elaborarla. Sin embargo, yo les estoy pidiendo en la requisición para esta receta, estamos colocando estos moldes tipo de cupcake, que son pequeñitos, donde ustedes tranquilamente pueden hacer. A menor cantidad, obviamente, menos tiempo va a tardar en el horno la cocción para esta guarnición, ¿ya? Entonces, este va a ser la guarnición para nuestra milanesa. Ahora, al ser un producto, ¿no es cierto?, que quizás está frito, necesita tener algún tipo de humedad o de aporte. Yo les había recomendado que el tomate cherry y los espárragos podían ser nuestra guarnición, ¿no es cierto?, fresca para esta milanesa. Y también podríamos, y se recomienda que en el caso del rosti, se sirva la minuta, o sea, que no pase mucho tiempo, ¿no es cierto?, entre que sacan del horno y sirven, porque podemos tener, ¿no es cierto?, que el roto que se enfría no va a tener una textura muy agradable, ¿sí? Entonces, vamos a procurar realizarlo con el tiempo suficiente para que se cocine por un lado, pero servirlo junto con la milanesa apenas sale esta de la fritura, ¿ya? Y luego tenemos el cordon bleu, que en la clase de limpieza de aves vamos a limpiar ya el pollo y dejar lista la suprema. Yo le estoy pidiendo para cuando hagamos la limpieza de las aves, les estoy pidiendo el jamón y el queso porque vamos a dejarlo ya armado, ¿sí? Para que pueda reposar. Incluso podemos refrigerar al vacío o se puede congelar, pero el ya elaborarlo antes nos permite que el momento en el que vayamos a realizar el rebozado, tengamos un producto ya compacto que ya no necesite, ¿no es cierto?, tiempo de reposo. La guarnición para este cordon bleu, que el producto que vamos a cambiar, digamos aquí, para aplicar es el panko. En vez de miga de pan, vamos a utilizar panko, ¿ya? Entonces, esta fritura sí la vamos a realizar, recuerden, profunda, perdón. Y la guarnición tenemos por un lado un arroz compuesto. Un arroz parborizado es un arroz que ya está precocido, no necesita mucho tiempo, apenas se cocina el arroz, enseguida vamos a incorporar o hacer a sudar el tomate seco junto con el damasco, la aceituna, las almendras en el aceite de oliva, ¿no es cierto? Luego de que el arroz está cocido, vamos a saltear estos productos, incorporarlos del arroz y al final echarle las hojitas de menta para darle ese toque fresco. Este sí vamos a servir con una salsa
una salsa de piña, que es una reducción, ¿sí? Una salsa en base a reducción, utilizando piña, jugo de limón ahí para darle un toque de acidez, ¿ya? Aquí la recomendación es, muchachos, cuando hagamos nosotros frituras profundas, siempre es importante que si es que yo utilizo un corte que de pronto necesita mayor tiempo de cocción, puedo yo incluso llevarlo a la fritura con un proceso de precocción. Si, por ejemplo, tengo pollo pierna, quizás esta necesite un poco de tiempo adicional para la fritura, porque generalmente los cortes cuando no son de primera categoría, tardan un poco más en cocerse en la fritura, ¿sí? En llegar a la temperatura hasta el hueso del corte que estamos empleando. Entonces, cuando tengamos cortes, por ejemplo, piernas, antepiernas, alas, yo recomiendo que se dé un proceso de precocción antes al género, ¿sí? Y posterior a eso podemos pasar el rebozado y llevarlo a fritura, ¿sí? Pero en este caso tenemos pechuga de pollo, la pechuga generalmente no necesita mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces podemos tranquilamente cocinarla directo al aceite, ¿ya? Ok, ahora sí, espérense para ver si ya les puedo, ahí está, ya apareció. Creo que, no sé, un problema con mi compu a veces se me aloca. Ya esta instancia, yo creo que ya todas las computadoras están ya cansadas de nosotros, ¿ya? Bien, entonces tenemos los dos tipos de fritura para la quinta sesión. Vamos a la sexta sesión. Ya, aquí empezamos ya con las cocciones en medio húmedo, ¿no es cierto? Para eso vamos a tener una sesión en donde vamos a realizar el fileteado del pescado y la limpieza de los mariscos, ¿sí? La idea es que ustedes tengan de manera personal, ¿no es cierto?, un pescado, que tengan camarones, que tengan cangrejo, que tengan calamares, conchas para poder realizar la limpieza. Ustedes mismos limpien, almacenen. En el caso solo del cangrejo, vamos a darle cocción para guardar la pulpa, ¿no es cierto?, que no vamos a proceder a realizar ninguna receta todavía aquí, sino lo que estamos haciendo es trabajando la limpieza. A mí me interesa que ustedes aprendan a limpiar correctamente un cangrejo, que lo laven correctamente, ¿no es cierto? Y que lo maten correctamente y que sepan elegir el producto, ¿no es cierto?, para la cocción. Entonces, este proceso vamos a realizarlo en la sexta sesión. Para la séptima sesión, entonces, ya con el pescado y el marisco limpio, vamos a iniciar algunas cocciones en medio acuoso utilizando estos géneros que trabajamos. La primera receta que tenemos es la del pochado de corvina. Recuerden aquí, el pochado es una técnica donde yo utilizo una base, ¿no es cierto?, de líquido menor que en el hervido o en el blanqueado, ¿no es cierto? Es una cantidad menor de líquido que tengo y siempre es un líquido saborizado, ¿sí? Puede ser un caldo, puede ser un fondo, puede en este caso ser, acá tengo jugos de frutas como naranja, vino blanco, miel de abeja que van a enriquecer, ¿no es cierto?, este caldo de cocción. Y voy a condimentar con cebollín, perejil, eneldo, culantro, que son las hierbas con las que voy a dar sabor al caldo. Ya les recomendaba yo que cuando tengamos este tipo de cocciones, todo lo que son hierbas, por ejemplo, no es necesario picarlas o cortarlas para la cocción. Es preferible colocarlas entera porque no queremos dañar quizás el resultado final del pescado. En este caso, para esto íbamos a utilizar una popiette. ¿Se acuerdan? Teníamos el corte, el filete que vamos a doblarlo sobre él, ¿no es cierto?, para formar una popiette y vamos a cocinarla dentro del pochado, ¿ya? Podemos ayudarnos quizás con un palillo en el caso de ser necesario, o podemos utilizar un poco de hilo de bridage también para poder mantener la forma del pescado en la cocción. No necesita mucho tiempo de cocción, habíamos establecido el tiempo, si me ayuda a ver, Jonathan, quizás con el tiempo que habíamos establecido para la cocción y la temperatura interna que debía alcanzar la corvina. Jonathan. Hola. Bueno, ayúdanos, Lía. No sé si nos puedas ayudar. Sí, profe, de 7 a 8 minutos y máximo puede llegar a 65 grados centígrados. El pescado. Ok, muchas gracias. Sí.
la temperatura del medio en un pochado. Lía, para cerrar la parte del pochado. Ah, ya, es de 71 grados centígrados a 82 grados centígrados. Ya, el punto Siemens, ¿no? Recuerden siempre Ajá, analizarnos el punto C. punto Siemens. Ya, perfecto. Muchas gracias, Lía. Acompañamos esto con un puré de alberja tierna. Habíamos dicho que podíamos cocinar la alberja tierna, ¿no es cierto? Procesarla cuando está caliente todavía, agregar la manteca de cerdo y un chorrito de crema de leche si es que es necesario, solo para darle algo de brillo al puré. La idea es que no necesite o que no tarde mucho tiempo en cocinar. Tenemos un puré bastante aterciopelado y por eso utilizábamos la grasa, ¿no? En este caso manteca o crema de leche. Para evitar que se saturen estas grasas, entonces no es necesario darles tiempos mayores de cocción. Y habíamos establecido también realizar un crocante utilizando el tostado y el chocho. Recuerden, el chocho es lo suficientemente almidonoso, tiene bastante almidón, entonces eso nos puede ayudar a ligar la preparación. Habíamos dicho que quizás podíamos utilizar algo de maíz sabrosa para poderle dar un poco más de cuerpo en el caso de que requiera, ¿ya? Sin embargo, yo considero que solamente con el líquido que tiene ya el chocho y el maíz podemos lograr una masita que luego la vamos a extender sobre un silpat y dejarla secar, ¿no es cierto?, para poder tener estos crocantes. Al tener una cocción en un medio acuoso, no tenemos muchos componentes, ¿no es cierto?, quizás que nos aporten esta crocancia, entonces por eso habíamos planeado hacer este crocante de chocho. Revisemos, por favor, habían algunas recetas donde yo les había colocado dentro de la retroalimentación que el chocho no va dentro del puré, ¿sí? El tostado, la maíz sabrosa del chocho utilizamos para hacer un crocante. Nuestra ensalada tiene sandía, flores, hojas de remolacha y habíamos establecido realizar una salsa en base a frutas, ¿no es cierto? Asimismo es una reducción de uvilla y podíamos emplear esta salsa para saborizar la ensalada o podíamos utilizar también para saborizar el pescado. Y quizás una reducción del mismo caldo de la cocción, ¿no es cierto? Podríamos utilizar también como salsa del género principal o aderezo de nuestra ensalada, ¿sí? Entonces, para poder dar uso a este caldo que nos va a quedar de la cocción, ¿sí? Porque va a ser un caldo súper enriquecido. Entonces, quizás dándole reducción, yo voy a poder lograr una salsa con bastante cuerpo, con bastante fuerza de sabor, ¿ya? No sé si tenemos alguna duda con esta receta. Creo que fue una quizás de las más, eh, no sé, controversiales, porque no, quizás el tema del tostado, la maíz sabrosa, el chocho un poco estaba en duda cómo íbamos a realizar este crocante. Entonces, por favor, eso sí, revisen, ¿no? Me habían preguntado incluso sobre las flores, habíamos dicho que en realidad penas o flores moradas o quizás claveles o quizás violetas, cualquier tipo de flor se puede utilizar siempre y cuando ésta sea orgánica o tenga una procedencia orgánica, ¿ya? La siguiente preparación, el mismo día, vamos a elaborar el encocado y aquí tenía un cambio, ¿sí? Al inicio, cuando ustedes trabajaron la receta, habíamos establecido realizarla con pescado, ¿sí? Ahora yo les cambié, aprovechando que teníamos el camarón, el calamar y la concha, son productos que vamos a tener disponibles. Entonces, había establecido en lugar del pescado que utilicemos estos tres mariscos. El tiempo quizás sea el mismo, de pronto por el calamar podríamos subirlo unos 2 o 3 minutos más de cocción. Sin embargo, no van a tardar mucho tiempo, es similar el tiempo de cocción al pescado e incluso la temperatura, ¿ya? Entonces, 65 para los mariscos está perfecto, sobre todo considerando el calamar, ya que la concha perdón, el camarón, la concha y el calamar van realmente a llegar a una temperatura muy rápida como para poderlo consumir. Para este encocado, en realidad yo también, asimismo había visto en algunas recetas que me colocaban, o sea, que realizaban el encocado directo en una cacerola. Ya recuerden que lo único que yo trabajaba en una cacerola, en una sartén, era la base, ¿no es cierto?, de sabor que va a tener mi encocado, toda la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo, el ajo, el tomate. Yo iba a trabajar primero, los cocinaba ligeramente en una sartén, ¿no es cierto?, en una cacerola, agregaba
sobre los mariscos, en este caso, ¿no es cierto?, junto con la crema de coco, el culantro, el aceite de color, ¿sí?, comino, sal, pimienta, ¿no es cierto?, y cerraba la bolsa para llevar al horno, ¿sí? Entonces, el tiempo de la cocción del papilote habíamos establecido, a ver si me ayuda Luis. Que están conectados y Ya, no. profe. Ya, ahí está. Sí, sí, ¿Cuál sí. era el tiempo? De 5 a, 5 a de 7. 5 a 10 le pusimos. Ya, 5 a 10. Ajá, 5 a 7, profe. Ya, sí, quizás hasta unos 10 minutos, porque son ahora mariscos, podamos de pronto subir el tiempo. Ya, la temperatura interna de cocción, 65, 68. Y bueno, la temperatura del horno habíamos establecido, Luis, De 180 a 200. 180 a 200, ya. Hasta 250 yo creo que estamos bastante bien con la temperatura del horno, ya. Una recomendación, cuando yo tengo más producto dentro del horno y la idea es que vayamos trabajando todos en conjunto, ¿no es cierto? Entonces el horno se abre y se cierra a 1 hora. Ustedes deben tener lista ya todo su mise en place porque todos metemos el producto al horno y todos sacamos el producto del horno. Cuando yo tengo más producto, quizás la temperatura, ¿no es cierto?, pueda subir para yo poder tener la cocción mucho más rápido. Si es que yo tengo poco producto, entonces quizás mantener una temperatura de 180, 200 estamos muy bien. Pero ya al tener más producto, entonces tendría que subir un poco la temperatura, ya que de pronto puede tardar, ¿no es cierto?, un poco más la cocción final del producto. Eso iremos considerando ya en el camino, ¿ya? Entonces recuerden, todos estos productos se cierran dentro de la bolsa y la característica, lo más importante cuando sirvo un papilot es que yo saco el producto del horno, ¿no es cierto? La bolsa está todavía inflada, está hinchada, ¿no es cierto?, por la presión y la concentración que tenemos dentro, y el rato que yo sirvo es ahí cuando voy a abrir. ¿Por qué? Porque la idea es que yo sienta todo el aroma, ¿no es cierto? Y el calor que emite la bolsa una vez abierta, ya que es lo interesante del papilón. Vamos a acompañarlo con un muchín de yuca. La yuca ya va a estar cocida, vamos a reducir, mucho mejor que esté cocida ya para poder tener mejores resultados. Aquí teníamos una recomendación. Si es que ustedes querían, podíamos incluir la cebolla, ¿no es cierto?, dentro de la masa, o podíamos mezclar la cebolla con el queso fresco, que era el relleno, ¿no es cierto?, antes de colocar el queso dentro de los muchines. Los muchines normalmente tienen esta forma algo ovaladita, ¿no es cierto? Y los vamos a freír a fritura profunda en aceite, ¿ya? Súper sencillo es nuestra guarnición, pero va a aportarle mucho también al papilot. Y aparte teníamos la criollita, que bueno, esta nos va a ayudar a aportarle algo de frescura, ¿no es cierto?, y acidez a la preparación. Quizás al final, si bien es cierto, es un encocado, pero si es que ustedes desean, podemos agregarle un poco de jugo de limón, en el caso de que quieran sentir un poco más la acidez, aunque ya la criollita, la idea es que nos pueda brindar esta acidez necesaria para poder complementar el sabor de nuestro encocado, ¿ya? Bien, estas son entonces las dos recetas de la semana 7, las dos técnicas. Estamos aplicando el pochado y la cocción al vapor en papilot, ¿ya? La 8ª semana vamos a realizar las cocciones en medio mixto, ¿sí? O cocciones mixtas. Recuerden que estas 3 cocciones que habíamos visto, y bueno, de estas son un poco recientes, ¿no es cierto?, la información que recibimos, íbamos a realizar, en el caso del asado negro, era un braseado. Para el pato íbamos a realizar un guiso y para la lengua íbamos a realizar un estofado, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana en esta clase? Vamos a preparar estas 2 cocciones en medio mixto y adicional a eso vamos a realizar la mise en place de nuestra panceta, que era la receta del vacío indirecto, ¿no es cierto?, que vamos a realizar en la última sesión. Entonces, la idea es dejar las bolsitas de vacío ya con la panceta saborizada, ¿no es cierto?, empacadas al vacío para que 12 horas antes de la presentación de este plato, ¿no es cierto?, nosotros pongamos los géneros a cocinar
y para cuando ustedes vayan a servir ya tengamos, ¿no es cierto?, una panceta súper bien cocida, perfecta. Ya entonces esas tres actividades o estas tres preparaciones vamos a realizar en la semana 8. El asado negro era esta preparación o este braseado, ¿no es cierto?, de salón que íbamos a realizarlo utilizando una base de cebolla perla, ajo, tomate, ají, ¿no es cierto?, para los vegetales con los que vamos a realizar el braseado. Lo que íbamos a hacer, y bueno, la mayoría de las recetas sí establecían esto, calentar la grasa, el aceite que tenemos con el azúcar moreno. Cuando haya fundido el azúcar, ahí vamos a sellar nuestro pedazo de salón. La idea es que todos los lados, ¿no es cierto?, todos el exterior del salón queden completamente negros cuando se selle este producto dentro del aceite. ¿Sí? Una vez que tengamos bien sellado, ¿no es cierto?, bien caramelizado, podríamos decir, este salón, retiramos, ¿no es cierto?, de la grasa, retiramos el exceso de azúcar en el caso de que quede, y porque este azúcar lo más probable es que se queme, retiramos el exceso y en esa misma grasita podemos empezar con el sellado de la cebolla, el ajo, el tomate y el ají, ¿no es cierto? Cuando yo tengo ya los vegetales también sellados, regreso al salón, ¿no es cierto? Coloco el vino y voy a dejar cocinar. El tiempo y la temperatura interna de cocción para este producto, si me ayudas, Edgar, por favor. Más o menos lo dejamos cocer alrededor de 2 horas y retiramos cuando tengamos una temperatura interna de 90 grados. Ya, 81 grados está bien. Recuerden que yo les recomendaba que siempre cuando tengamos este tipo de cocciones mixtas, yo voy a tener dentro de la cacerola, ¿no es cierto?, en la que estoy cocinando y más aún un braseado que se tiene que tapar, yo concentro la temperatura, pero yo no controlo la temperatura, siempre va a estar por arriba del punto de ebullición. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo voy a tener evaporación o voy a tener, ¿no es cierto?, reducción del líquido de cocción porque estoy superando el punto de ebullición. Entonces, lo más probable es que si es que yo coloco la sal al inicio, ¿no es cierto?, voy a tener un caldo demasiado concentrado en sabor salino. Entonces, les recomendaba yo que cuando vayamos avanzando la cocción, quizás una media hora antes de terminar o finalizar la cocción, yo colocaba en este momento la sal para poder permitir que el género absorba, ¿no es cierto?, la sal de la cocción. Y en este momento también puedo procesar los vegetales que tengo para la salsa, cernirla quizás para tener mucho más cuerpo. Y finalmente dejo que termine la cocción colocando los aromatizantes, en este caso el laurel, el orégano, ¿no es cierto?, para evitar incluso una saturación de condimentos, ¿ya? Entonces, en el caso del asado negro, quizás unas 2 horas y media, yo creo que sí se nos ha de demorar. Obviamente también influye la cantidad de producto que vayamos a cocinar. Mientras menos producto tengamos, más rápido va a ser la cocción. A más producto, obviamente, va a tardar más tiempo. Vamos a acompañar este asado negro con unas arepas. Las arepas vamos a realizarlas con harina de maíz para arepa. Esto es una harina de maíz blanco precocido. Podemos colocar en la base, ¿no es cierto?, por la misma parte de harina se utiliza la misma parte de agua, un poco de mantequilla, sal, ¿no es cierto? Y formábamos la masa para nuestras arepas. Vamos a cocinarlas estas sobre la plancha, sobre la sartén, y finalmente servimos este asado negro que podíamos laminar el corte del salón o incluso desmechar si ustedes prefieren, y vamos a servirlo junto con un maduro frito y queso rallado. Y una cremita de aguacate teníamos, ¿verdad? Sí, para esta preparación. Entonces, es un poco más libre, no es un plato con toda la estructura que ustedes ya realizaron en los platos anteriores. Quizás vamos a tener, ¿no es cierto?, un plato que incluso se pueda servir como una entrada en el caso de que se requiera. ¿Ya? ¿Qué más? Para ese mismo día tenemos la cocción del guiso de pato. ¿Ya? Para el guiso de pato, yo tengo un género que quizás tarde menos tiempo en cocción, no necesariamente tengo que cocinarlo tapado, ¿no es cierto? Entonces, por eso habíamos establecido para el pato la técnica del guisado, ¿ya?
iba a iniciar, ¿no es cierto?, asimismo el sellado del pato, sellado de los vegetales, del mirepoix que tengo de los vegetales, incluido el ajo. Cuando tengo todo sellado, voy a incorporar el vino tinto, ¿no es cierto?, y permitir que se cocine. Asimismo, habíamos recomendado que en el caso de que se requiera, se puede ligar la salsa. Luego de que termine la cocción, yo proceso, ¿no es cierto?, todos los vegetales, formo la salsa. Si es que es necesario, la voy a cernirla, ¿no es cierto?, y agregar harina para ligar. Si no, de lo contrario, si tengo un buen cuerpo solo con los vegetales, es suficiente para poder realizar el servicio. Asimismo, una media horita antes, 45 minutos antes, coloco los elementos aromatizantes, la sal y la pimienta para evitar que se reduzca demasiado la salsa, ¿sí? Acompañamos esto con un trigoto y una fritata. En el caso del trigoto era este trigo cocido, ¿no es cierto? Y vamos a incorporarle un puré de albahaca, ya albahaca blanqueada, procesada, y se incorpora al trigo con un poquito de mantequilla. El trigo podemos cocinarlo o podemos terminar de cocinarlo en el fondo del mismo guiso, ¿no es cierto?, del pato que tenemos, ¿ya? Podemos incluso utilizar y vamos a tener disponible de las cocciones anteriores también, creo que tenemos el fondo del pato que podemos utilizar también, ¿ya? Porque hay huesos que igual vamos a tostar para la salsa del confit de pato, ¿ya? Y aquí hubo algún error, algunas fichas revisé y que tenían la fritata como que fuera parte del trigoto. No, la fritata recuerden que era a manera de una tortilla mucho más cremosa porque tiene el mascarpone. Para eso íbamos a cortar el zucchini a manera de juliana, saltearlo un poquito, incorporar el mascarpone, los huevos, sal, pimienta, y vamos a llevar esto, ¿no es cierto?, a cocción en el horno. Al final colocábamos un poco de aceite de oliva y decorábamos el plato con clavelitos y el puré de tomate, que también hubo un error aquí, algunas personas colocaron, no es para la fritata. Habíamos dicho que un poco para utilizar los productos que muchas veces botamos, ¿no es cierto?, de estas preparaciones, los tomates, ¿no es cierto?, que nos daban de la misma cocción, íbamos a utilizarlos para secarlos en el horno y poder asimismo aportarle con un crocante al final al plato, ¿sí? Y como les había comentado, vamos a realizar la mise en place de la panceta. Para eso tenemos ajo, salsa de soya, azúcar y algo de sal en grano. Vamos a colocar la panceta dentro de las bolsas al vacío, las vamos a sellar, ¿no es cierto?, extraer el aire y dejarlas refrigerar para que puedan tomar el sabor de los condimentos. Ahora, la parte más importante en la cocción de la panceta va a ser ya cuando apliquemos la cocción al vacío, ¿no? Aquí es cuando vamos a tener la concentración de los sabores de la condimentación, ¿no es cierto?, en la panceta. Y finalmente ya las dos últimas recetas que nos quedan, en el caso de no, tenemos 3 recetas para la última clase. La lengua estofada, que para la lengua vamos a limpiar ligeramente, o sea, quizás las lenguas ya vienen limpias, o si es que no limpian, siempre tenemos que retirar una película, podríamos decir, o una capa protectora que tiene, que es lo que hace a la lengua dura. Retiramos esto y la ponemos a cocinar. Para el estofado de la lengua íbamos a hacer una base de cebolla, ajo y el hongo de pino, que el hongo de pino había que hidratarlo antes en el vino, ¿sí? Entonces sellamos todo esto y coloco la lengua, ¿no es cierto?, también ya sellada, cubro con vino blanco y voy a dejar cocinar, ¿sí? El tiempo que vamos a dejar cocinar, en el caso del anterior, no les di el tiempo. Para el pato, si me ayudan con a ver, vamos a ver a quién le pregunto, tan poquitos, pero bueno, David. Ok, ya. Si nos ayudas con la temperatura del guiso de pato, temperatura interna de cocción del pato, tiempo de cocción del pato en el guisado. Porfa, les pedí, verán que sigan las recetas que ustedes ya tienen, solo tienen que seguir y responder.
No me parece, ya no tienen que responder, me parece. La próxima semana yo ya no quiero que estén con el me parece, ¿sí? Tienen que ser súper ya prácticos y poder aplicar. Ya está bien, la temperatura interna de cocción del pato tiene que estar entre 70 y 71. Ya, el tiempo, habíamos dicho que quizás tarde un poco menos de tiempo, con 1 hora y media, 1 hora 45, estábamos perfectos, ¿sí? Para el guiso de pato. Y para la lengua quizás empleemos asimismo unas 2 horas, 2 horas y media para la cocción del producto. Recuerden que mientras menos cantidad tengamos dentro de la cacerola, va a tardar menos tiempo en la cocción. Finalmente, la lengua estofada, lo que hacía al final era colocar, luego de la cocción, ¿no es cierto? Podía agregarle más champiñones, ¿ya? Y crema de leche. La crema de leche nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a darle mucho más cuerpo a la salsa final que vamos a obtener junto con el hongo de pino, ¿no es cierto? Todo esto se tiene que procesar luego de la cocción. Asimismo, si era necesario, ligábamos, si no, podíamos solo con los vegetales crear una buena salsa. Al final condimentamos mostaza en grano, tomillo, sal, pimienta. Asimismo, para la sal, la pimienta, quizás una media hora antes, se coloca para que pueda el género absorber la sal y así evitar que se reduzca demasiado la salsa. Acompañamos esto con un puré de garbanzo, ¿no es cierto? Solamente eran garbanzos cocidos. Luego les incorporo mantequilla, sal, pimienta y voy a tener un puré bastante estable, ¿ya? Tengo champiñones, nabos chinos, flores moradas,